Saludos a todos, soy yo, me conocen como el Adepto Iniciado. Hoy tengo el placer y el lujo de estar aquí con Jorge Guerra, un detective de la historia que lleva mucho tiempo encargándose de levantar el telón y mostrando lo que hay entre bambalinas en cuanto a lo que el poder oculto que mueve los hilos se refiere. Y bueno, ¿qué tal, Jorge? Hola John, buenos días, encantado de estar aquí, muy bien, todo un día fresquito aquí en el pueblo y nada, dispuesto a aclarar lo que consideren y a hablar de lo que quieran. Bueno, yo sé que llevas mucho tiempo hablando sobre la nobleza negra. Sí, ¿Podrías hacernos una breve introducción? sí, bueno, la nobleza negra es una serie de familias que provienen, muchas de ellas, de la época de los emperadores romanos, descendientes de los patricios, de aquellas 30 familias de patricios que estaban por encima del bien y del mal dentro del Imperio Romano, que una vez caído estuvieron algún tiempo sin un poder explícito y poco a poco fueron reconstruyendo lo que yo denomino el Neo Imperio Romano. Se fueron luchando, incluso dándose hasta puñaladas para acceder al trono del Papa de Roma, porque la reconstrucción de lo que fue la Iglesia Católica le supuso a ellos una manera de reconstruir un imperio disfrazado de religión. Estas familias durante siglos gobernaron lo que es el mundo conocido, porque el Papa de Roma tenía la capacidad de nombrar reyes, tenía la capacidad de emitir moneda, y no solo eso, sino que debido a determinadas peripecias, a modo de bulas, que son unos documentos infalibles, ¿no?, pues se autoerigieron como dueños del planeta Tierra, porque su Dios así se lo transmitió, sin testigos. Y no solo eso, sino una segunda bula sobre el 1300 y algo, no solo del planeta, sino de todos los seres que habitamos este planeta, ¿no? Bueno, esto fue una trama para justificar y respaldar lo que luego fueron convirtiéndose en las normas y leyes en que se rige el mundo a través del derecho romano, del derecho canónico, y eso les capacitaba para nombrar reyes, para que a través, por resumirlo, que a través de su persona todo estuviera controlado. Hubo un momento en la historia en que, a la par que este imperio romano en Roma creció, en otro rincón de Italia, que es Venecia, casi por casualidad fue emergiendo el mayor poder que hubo en el medievo en todo el mundo conocido, que es Venecia. Y allí se fueron enriqueciendo una serie de familias que se convirtieron en banqueros y fueron los inicios de la banca sobre todo familiar, que tenían injerencia en toda Europa para impedir sobre todo que ningún otro territorio europeo, ningún reino, pues les superara en cuanto a poder. Funcionaba a modo de infiltración, sobre todo, y luego otra manera de funcionar que tenían era provocando guerras, porque la mejor manera de impedir que, por ejemplo, el reino de Francia o cualquier otro reino creciera era enfrentarlo en guerras, que luego, curiosamente, tanto ellos financiaban tanto un bando como otro. Bueno, hay esas familias que surgieron, sobre todo en Venecia, la propia población de Venecia, debido a sus prácticas usureras en cuanto a la banca, les denominó nobleza con el apelativo de negra, ¿no? Negra por sus malas prácticas usureras. Aquí añado que mucha gente piensa que lo de negra es algo relacionado con ocultismo y demás, y no es así, aunque sería otro tema hablar sobre Venecia. Estas familias en un momento determinado provocaron la ruptura con Roma, sobre todo el Concilio de Trento, a través de un personaje que la historia tiene olvidado y que para mí es uno de los más importantes de los últimos 500 y 100 años, que es el monje servita Paolo Sarpi, uno de los representantes de la nobleza veneciana dentro de aquel senado veneciano. Provocó la ruptura con Venecia, con Roma y su capital, su dinero. Cuando ellos preveían que Venecia, debido al descubrimiento de América, iría en decadencia, su dinero se lo llevaron al norte y construyeron lo que se conoce hoy día como el Imperio Británico, es decir, el gran capital con que se fue construyendo el Imperio Británico, que Inglaterra no era nada. Inglaterra era, como isla, era tercermundista, se convirtió en el mayor poder del mundo, se debe al Imperio veneciano. Por resumirlo,
estas familias han construido el sistema que hoy vivimos, ¿no? Tanto el sistema bancario como el sistema financiero. Pongo como ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Se hizo a modo de una banca que se creó en la Lombardía, que desde Venecia controlaban toda la banca de las ciudades-estado de Lombardía. Y no solo la banca, sino lo que es el modelo político de república también surgió en Venecia, se empoderó en Venecia, ya sabemos que surgió en civilizaciones, en culturas anteriores, ¿no? Pero en Venecia, digamos que eligieron el modelo de república con banca central, con capital privado que les respaldara. Es la causa por la cual, por ejemplo, se forjó la Revolución Francesa. Lo que buscaban era acabar con el poder de los reinos y de los reyes, porque eran afines a la Roma católica, acabar con ellos para imponer un nuevo modelo que estuviera más en consonancia con el poder, que al mismo tiempo que crecía el protestantismo como una especie de réplica al catolicismo y de contraposición, pues fue construyendo pues todo el sistema que hoy conocemos y que siguen estando ahí estas familias, estos nombres y demás siguen estando detrás, porque lo que es el Vaticano, que es el centro de poder del mundo, a mi modo de ver, o uno de los principales, fue reconquistado o conquistado durante 200 años, que tardaron en hacerlo, por parte de este mundo anglo-veneciano, y han ido arrinconando a los católicos hasta el punto que después del Concilio Vaticano II, en 1960 y poco, lo que es el catolicismo no gobierna dentro del Vaticano, gobierna este mundo. De ahí que en los mundos alternativos se hable mucho de que la masonería se infiltró dentro del Vaticano, de que están los judíos dentro del Vaticano, que aquí habría que afinar un poco. Se debe a que ya muchos católicos no están representados, por ejemplo, con este Papa, ¿no? Bueno, más o menos, estas son las familias con nombres y apellidos que están detrás absolutamente de todo esta maquinaria que se llama sistema que vivimos hoy día. Ahora que nombraste el tema de los judíos, sí, ¿podrías decirnos, hay mucha confusión creo con esto o algo así, la diferencia entre judíos y sionistas? Sí, claro. Judío es todo aquel que supuestamente proviene de los orígenes de Judea. Supuestamente, digo supuestamente porque considero que quedan pocos, como muchos los sefardíes que fueron expulsados de España y que hoy viven en Israel. Y judío se le denomina a todo aquel que proviene de un reino que hubo en el medievo que se llama Casaria, que estaba entre Turquía y lo que es Rusia, zona del Cáucaso, que tuvo mucho poder en el sentido de que era el paso de la ruta de la seda, sobre todo, que era muy importante, y que en un momento determinado, debido a la coyuntura en que estaban al oeste, al este con los árabes y al oeste con los cristianos, pues para poder seguir negociando su situación, el rey de entonces decidió que se convirtieran al judaísmo, es decir, no son de origen judío, son de conversión judía, que no es lo mismo. Es lo que conocemos hoy como los cásaros, o los házaros, o los askenazí, y que copan todos los lugares de poder dentro de la gran banca. Por ejemplo, los Rothschild, por ejemplo, los Goldman Sachs, los Warburg, los más conocidos, es decir, los grandes, George Soros, los más conocidos son de origen askenazí, no son semitas. Semita es todo aquel que proviene de Sem, es decir, es el mundo judío, tanto árabe como judío, como Israel, que sí, como judío, ambos son semitas. Entonces los cásaros no son semitas, simplemente que se convirtieron al judaísmo. De este mundo askenazí, en consonancia con este poder de la nobleza negra, surgió a finales del siglo XIX el movimiento sionista, que nada tiene que ver con el judaísmo, es un movimiento político nacionalista, cuyo objetivo ha sido la creación del Estado de Israel, de la tierra prometida, que los judíos verdaderos saben muy bien que no pueden tener esa voz predominante como para llevar a cabo lo que el sionismo propone, ¿no? Entonces esta gente, que mayormente no son judíos, ni siquiera son semitas, y que incluso cualquiera que no sea de ese origen, como por ejemplo Joe Biden, puede ser sionista. Cualquiera que apoye este movimiento puede ser sionista. A mi modo de ver, el sionismo ha sido una estrategia del imperio que yo denomino anglo-veneciano, del imperio británico, para tener presencia en el Medio Oriente.
porque a finales del 19, principios del 20, en la época victoriana, cuando el Imperio Británico estaba en decadencia, la propia burguesía, o los ricos, la clase alta de Londres, reclamaba que si quería el Imperio Británico seguir ostentando poder, debían tener presencia en Oriente Medio. Entonces hubo una especie ahí de negociación, de acuerdo entre lo que es este mundo sionista y el Imperio Británico para crear el Estado de Israel. Entonces la diferencia entre judíos y sionistas es esa. El judío supuestamente tiene un origen, digo supuestamente porque quedan pocos, como muchos los sefardíes. Los judíos por religión son los askenazis, pero no tienen origen sionista, y los sionistas son un movimiento político supremacista que durante el siglo XX sobre todo tuvo una importancia tremenda a la hora de provocar, fue uno de los sujetos dentro de todo lo que surgió, lo que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa es la diferencia. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste la orden jesuita? Sí, la orden jesuita surgió en principio para luchar contra las reformas de Lutero, es decir, lo que se empezó a anunciar como el protestantismo. En teoría, la génesis del jesuitismo era luchar contra la reforma de Lutero. Los documentos que nosotros podemos comprobar en cuanto a su manera de actuar se reflejan muy bien en lo que se conoce como el juramento jesuita, que es un juramento militar. La orden jesuita no es una orden religiosa, es una orden militar, es decir, de total obediencia y sumisión, primero a su superior general, fíjense la denominación, que es lo que se conoce como el Papa Negro, superior general de los jesuitas, y a su vez su total obediencia supuestamente al Papa de Roma. Es decir, estamos ante una orden religiosa, militar, que surgió para luchar contra las reformas protestantes, que en mi investigación y de algunos más, lo que he llegado a comprobar es que los jesuitas por su propia esencia siempre se arriman al poder, y ellos detectaron que el poder estaba en Venecia. Cuando Ignacio de Loyola, su fundador, llegó a Venecia, comprobó que tenían poder, y en sus propios documentos que luego se filtraron, que se llama la Monita Secreta, se habla de la conveniencia de siempre unirse al poderoso, no solo para en un momento determinado apropiarse de sus riquezas si pueden, o que les sean cedidas en el nombre de la Iglesia, sino también para, y esto lo dicen abiertamente, para lograr a través de ellos que las propuestas jesuitas, los objetivos jesuitas, a través de la jerarquía, vayan pues fluyendo hacia la sociedad. Es decir, de una manera muy astuta y muy pragmática, en lugar de convencer a la sociedad de los intereses de la orden de los jesuitas, lo que hacen es adoctrinar a los gobernantes, a la aristocracia, a la burguesía. De hecho, un libro que para mí es una joya del siglo XVI, un católico se vanagloria en ese libro de que, por ejemplo, bajo la iglesia del Gesù, que es la central de los jesuitas en Roma, los jesuitas de entonces pues se reunían con la burguesía, con la nobleza romana para adoctrinarlo. Entonces, a través de ese adoctrinamiento de 500, 600 años, los jesuitas han adquirido un poder impresionante que con el paso de los siglos han logrado solapar, a modo sobre todo de ostentar, de tener mucha presencia en el mundo de las ciencias, son punteros en el mundo de las ciencias, en el mundo de lo que nosotros conocemos como las enseñanzas, la educación, que no es más que adoctrinamiento a través de las universidades, a través de los altos centros como ESADE o Deusto en España, donde forman a profesionales que luego van a ser CEOs de grandes empresas, o intelectuales, sobre todo políticos, gran parte de los políticos, y también para en esa situación de privilegio, lo que nosotros, o menos yo, debo tener mucho cuidado es en entender que a ellos cualquier aspecto que vaya en contra de sus intereses nunca lo van a dar a conocer. En el mundo de las ciencias, por ejemplo, ¿no? O en el mundo por ejemplo, de la economía. Siempre reclamo
por qué los economistas, que los mejores son formados en estos centros jesuitas, nunca proponen nuevas alternativas sociales que no vayan más allá de la bipolaridad en que estamos viviendo, más alguna que otra alternativa anarcocapitalista y demás, que son parte, en realidad son parte de lo mismo. Y siempre reclamó que por qué no se proponen nuevas formas para un sistema más... Me recuerda mucho eso que comentas a la última dictadura mundial que hubo, por llamarlo de alguna forma. No hubo lugar para los debates científicos, hubo como una única verdad establecida. Claro. Y creo que los tiros van un poco por ahí. La ciencia se está convirtiendo en religión hoy día, o sea, la propia ciencia, es que hay un aspecto también de la ciencia que tiene que ver con la nobleza negra, que Paolo Sarpi en un momento determinado estableció que la ciencia debería ser empírica, es decir, nada existe si no es demostrable. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque todos conocemos que han sucedido cosas en este mundo que la gente puede llamar milagros. Por ejemplo, una imposición de manos, siempre pongo un ejemplo. A mí me consta que hay gente que sana con las manos. Como no se puede demostrar, para la ciencia no existe. Igual que esto podemos ver infinidad de ejemplos. Entonces, considero que eso de que si no existe, si no se puede demostrar, no existe, es una de las grandes trampas de la ciencia, porque lo que logra es que ellos se apropien del relato, ¿no? Se apropien de controlar absolutamente toda la ciencia, y se está convirtiendo en una absoluta religión que considero que en muchos aspectos está manipulada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la biología, con lo último que sucedió, este golpe de Estado mundial, tenemos que remontarnos al enfrentamiento que hubo entre Béchamp y Pasteur, ¿no? Béchamp era el profesor de Pasteur y predominó la propuesta de Pasteur del contagio, porque le convenía a los poderosos de entonces y a la industria farmacéutica emergente. Y a Béchamp fue descartado por completo, ¿no? Detalles así son los que controlan lo que es el estar en la cumbre de los jesuitas. Y en cuanto, por ejemplo, a toda la cosmología, ahí yo considero que algo nos esconden, ¿no? Hay algo en nuestro entorno que no encaja. Bastantes cosas. Bueno, si ellos son los mejores astrólogos, si ellos ostentan los mejores telescopios del mundo, y ellos son los que construyen y elaboran todas las consignas y las propuestas, pues podemos entender que cuando surja algo que ponga en riesgo el control de una élite, pues eso por supuesto o es falso o lo van a ocultar. Entonces esto se convierte en una dictadura científica, que es hacia lo que considero que vamos. Sí, desde mi punto de vista se ve claramente lo que ha pasado. Cambiando un poquito de tema, ¿podrías hablar un poquito de la sociedad Tull y la sociedad Brill, pero sin mencionar, vamos a llamarle el artista del bigote para evitar un poquito la censura? Y se dice también que dentro de la sociedad Tull, si no me equivoco, había como un círculo interno que dicen que estaba compuesto por satanistas. ¿Hasta ahí sabes algo? Bueno, es muy llamativo cómo al mundo nacional socialista de entonces se le arrimó lo que es el mundo más esotérico, ocultista y demás, por estas sociedades. La sociedad, confundo a veces el Tull y Brill, la suelo confundir, me queda muy lejos, pero creo que la Tull es sobre todo donde fue emergiendo la figura de una medium que se llamaba María Orsic. A través de esta medium y de algunas más que se caracterizaban por tener el pelo muy largo hasta los pies, ¿no? Era una manera de mostrarse ante el mundo. A través de estas mediums, supuestamente a los nazis se les proporcionó tecnología desconocida hasta entonces, ¿no? Supuestamente fue así, a través de estas sociedades ocultistas. Y entonces a mí me llama la atención el hecho de que me pregunto qué se mueve más allá de lo aparente para que en ese momento conveniera que el mundo, en el mundo emergiera tecnología, por una parte destructiva y por otra parte bastante avanzada, ¿no? Tengo mis dudas si estamos ante entidades. Un conocimiento que puede venir vamos a decir, como nombra, entidades. Si puede ser a través de entidades de otros mundos
o bien existen seres humanos aquí que tienen la capacidad oculta de trasladar a otros seres humanos. Aquí ando por terrenos resbaladizos, no Sí. lo sé. La capacidad de trasladar, porque yo parto de la base de que existen algunos grupos aquí desde hace milenios que se han movido fuera o sea, de una manera oculta, ¿no? Con determinados intereses. Sí han tenido esa capacidad, y que la manera que tuvieron de hacer asomar al mundo determinada tecnología que les convenía fue en un momento de guerra como el de entonces, ¿no? Dentro de estas sociedades, que no las he indagado demasiado, no sé si alguien que haya indagado demasiado, pues se movía todo lo que se conoce como mundo ocultista y demás, ¿no? Llama la atención su interés por la Antártida, por ejemplo, llama la atención su interés por perseguir el Grial, llama la atención, o sea, es todo un mundo tan misterioso que a mí lo más que me inquieta es el origen, ¿no? ¿Quién era María Orsic? Personajes muy extraños, ¿no? Pero a los cuales pertenecía el del bigote, llegó a estar el del bigote, y que luego se trasladó a a los altos mandos del nacionalsocialismo. Lo que me inquieta es eso. Me queda muy lejos todas esas investigaciones, la verdad que tengo poca... Sí, aunque no se pueda concretar, pero de alguna forma se vislumbra que hay como algo más allá de todo esto, ¿no? Sin duda, porque... que me están hablando de Medium que contactaba y que luego recibía información que luego se plasmaba en la realidad, que a modo de tecnología y a modo de armamento y demás, de qué estamos hablando. Es posible que estemos hablando de algo que se nos escapa, que yo soy muy abierto a estos temas, no considero que hay Sí, sí. un mundo paralelo o algo que en un momento determinado pues interfiere con nosotros. Pero sí, es algo muy misterioso, y que hay infinidad de teorías en cuanto a estas dos sociedades que tuvieron mucha importancia en favor del nacionalsocialismo, sobre todo para que Alemania se convirtiera en la potencia que fue. Y bueno, he publicado algunas frases sobre Aldous Huxley que son positivas, y has mencionado en otro de tus podcasts que pertenecía tanto George Orwell, a lo mejor quizás, o el hermano de Huxley, a la sociedad fabiana. Sí. Mucha gente piensa que Aldous pertenecía a esta sociedad. Sabemos que el logo de ella era el lobo con piel de cordero, Sí. y que muchas veces pues disfrazan tanto sus intenciones como sus discursos, como todo lo que hacen prácticamente. ¿Podrías aclararnos un poco sobre esta sociedad y sus integrantes? La sociedad fabiana fue una ideología que surgió en la decadente clase alta londinense de finales del XIX, a la época victoriana, cuando veían que el imperio británico iba en decadencia, y buscaron refugio, la gente joven sobre todo, buscaron refugio en los místicos cristianos que divulgaron diversas utopías sociales. Es el caso de Tomás de Aquino, y es el caso sobre todo de un cura católico que se llamaba Antonio Rosmini, un cura italiano, ¿no? Y de lo que es el misticismo cristiano, que proponía sociedades utópicas, que es lo que hace Antonio Rosmini, que es el mentor de la sociedad fabiana. Utopías, ¿no? Un mundo de felicidad es lo que hablaba el primer germen de aquella creación, cuando 20 socialistas ricos se reunieron en Londres y querían, dicho de una manera muy sencilla, que el mundo fuera feliz. O sea, su intención no era mala en principio. Buscaba un mundo feliz pero utópico por completo, pero claro, siempre ellos, que estuvieran ellos en esa situación privilegiada de poder. Pero dentro de ese grupo, que se llamaba la Fellowship, en principio, hubo otro que se desmarcó, porque consideraba que no solo era había que estar en un mundo utópico, sino que había que tener injerencia dentro de la política y dentro de la sociedad. Y crearon la Fabian Society, la sociedad fabiana. Su objetivo era hacer confluir el marxismo y el comunismo que se estaba forjando en la Unión Soviética con la parte que más les convenía a ellos del capitalismo, del mundo del capitalismo. Entonces viajaban a la Unión Soviética, admiraban a Lenin, admiraban a Stalin y admiraban todo lo relacionado. Fíjense, gente de clase alta, gente rica de Londres, admiraba lo que estaba emergiendo en la Unión Soviética. Pero su objetivo era forjar un sistema en el cual ellos siempre estuvieran arriba y proporcionarle a las clases, a la población, pues determinados
derechos, entre comillas lo de derechos, ¿no? Pero ellos siempre con los privilegios del capitalismo, es decir, ya sabemos que el marxismo tiene una parte social, que el capitalismo en principio, teóricamente no tiene, pues ellos lo hicieron confluir. Y esa es la Fabian Society. Eso se fue forjando sobre todo a través del Partido Laborista Británico. Pero lo más importante de esta Fabian Society fue la creación, que estuvieron detrás de la creación de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. O sea, el supuesto gobierno mundial, entre comillas, que es la Organización de las Naciones Unidas, y esto lo entrecomillo porque no es así de todo, pero tiene injerencia absolutamente en todos los aspectos de la sociedad, en todo el mundo, fue creado por una ideología que buscaba, fíjense en esto porque es importante, esa ideología buscaba que siempre hubiera una clase, pequeña clase, que mandara y que tuviera privilegios y el resto de la población no. Bueno, pues estos señores a mí me hacen sospechar que no es nada limpio que hayan creado la Organización de las Naciones Unidas. Y ya el tiempo nos está dando la razón porque fíjense cómo se comportaron, por ejemplo, la OMS, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas dentro de la pandemia, y cómo se están comportando el mundo medioambientalista proveniente de la Organización de las Naciones Unidas, haciéndonos creer que nosotros somos los culpables del cambio climático. Y muchas cosas más, ¿no? Bueno, dentro de esta gente estaba, por ejemplo, Julian Huxley, que es el hermano del famoso Aldous Huxley, ¿no? Julian Huxley era eugenista, fue uno de los primeros en hablar de transhumanismo, era muy amigo de un famoso jesuita transhumanista que se llamaba Pierre Teilhard de Chardin, se descarteaban entre ellos y se loaban, se adoraban entre ellos. Y el papel que desempeña, por ejemplo, Aldous Huxley, yo pienso, intuyo que estando dentro de este grupo, porque estaba dentro del idealismo fabiano, él lo que hizo en el libro, en realidad tengo la impresión de que lo que hizo fue alertar, porque cuando escuchas las entrevistas que le hicieron en los años 60, sobre todo en la televisión, el hombre estaba hablando de el hombre se preocupaba por la sociedad que esta gente estaba intentando construir. Claro, es que en su libro Un Mundo Feliz, él relata muchas de las cosas que están sucediendo ahora. Claro. Por eso algunos lo ven como un visionario, pero otros lo ven como lo que tú mencionas, que estaban detrás de todo esto, ¿no? Yo no creo que fuera un visionario. Claro, estaba detrás de todo esto porque estaba en medio de todo lo que se estaba forjando. Es que con anterioridad, por ejemplo, H.G. Wells, en varios de sus libros ya también hablaba de ese mundo feliz, aunque él lo enfocaba más, por ejemplo, a un libro que se llama New World Order. El primero en hablar de nuevo orden mundial fue H.G. Wells en los años 20, ¿no? Entonces todo esto lo conocía Aldous Huxley. Y también hay gente que dice que lo que se hizo con Un Mundo Feliz fue una especie de programación predictiva. Yo no creo que haya sido eso, programación mental, ¿no? No creo que haya sido eso. Yo lo que creo que este hombre pues estaba en ese entorno y tuvo la brillantez de plasmarlo en un libro a modo de alerta. Advertencia. De advertencia, esa es mi opinión. Vale, yéndonos un poquito más hacia atrás, ¿podrías hablar sobre el Concilio de los 10 y las sesiones secretas, vamos a decir, que llevaban a cabo? El Consejo de los 10. Sí. Sí. Bueno, en la República de Venecia, por encima del Senado, que supuestamente era la democracia del país, ¿no? Al Senado solo tenían acceso las 90 familias que podían justificar su presencia en Venecia desde los inicios, en el siglo VII, VIII. Desde los inicios tenían que justificar esas 90 familias, llamadas patricios también, eran las que podían ser elegidas para el Senado. Era muy peculiar el tema del Senado veneciano, no era negativo del todo la denominación del doge, del dux, ¿no? Era muy curioso. Y claro, el poder, cuando se muestra a modo de democracia, siempre tiene que guardarse cartas. Y las cartas eran que para que la población, aunque fueran 90 los que llegaban, no obtuviera determinados aspectos que al poder no le interesara, pues creó por encima un grupo de 10 que se llamaba el Consejo de los 10 selecto, para si en un momento determinado lo que se había aprobado en el Senado no convenía, ellos jugaban de manera sucia. De manera sucia era pues acabar con alguien que estuviera molestando a los intereses de los patricios venecianos. Bueno, aparte de eso, lo que era el Consejo de los 10 se dedicó
a controlar todo lo que eran los espías que tenían por toda Europa. Ellos la manera que tenían de mantenerse en el poder era, lo que decía al principio, impedir que otros crecieran. Entonces tenían espías y agentes en toda Europa. Y el centro de control era el Consejo de los 10, al cual tampoco podía acceder cualquiera. De hecho, determinadas familias selectas estaban ahí. Llama la atención el poder que tuvo el Consejo de los 10, que por cierto, y esta es una sospecha mía, se formó 3 años después de la desaparición de los templarios. Es decir, a mí estas cronologías me llaman mucho la atención, igual que hay otra cronología que me llama la atención, que es la prohibición de los jesuitas en 1773 y la aparición de los Illuminati en 1776, 3 años. Pues en este caso, 3 años después, se forma el Consejo de los 10. A mi modo de ver, los templarios tenían influencia en Venecia. Y para actuar por encima de la ley, a conveniencia de estas familias de patricios, pues no tenía que rendir cuentas a nadie, como tenía que ocurrir en el Senado. Bueno, está la curiosidad de que lo que es la sede del Consejo de los 10 había una especie de hendiduras a través de las cuales la propia población podía echar un papel en el cual denunciaba a tal sujeto o a cual sujeto porque estaba llevando a cabo esto o aquello. Aquellos sujetos al día siguiente o la misma noche aparecían por los canales de Venecia su cuerpo rodando, ¿no? O sea, tenía un poder impresionante que siguió hasta que Venecia prácticamente perdió el poder, pero yo tengo la impresión de que ese consejo se ha trasladado hasta el día de hoy de otra manera y que es digamos que el centro que hay entre los jesuitas y la nobleza negra. Ese selecto Consejo de los 10 considero que es el que está ahí todavía controlándolo de una manera bastante oculta. Bueno, sería para hablar largo tendido, pero ¿Crees que existe a día de hoy? Creo que existe algo igual, o similar, y si no son 10 son 20. No el comité de los 300 que se habla mucho, eso para mí es desinformación, eso no existe, no hay ni una sola prueba, ni absolutamente nada. Es la palabra de Coleman, un exagente del MI6, no es otra cosa. Yo creo que existe por encima del jesuitismo y aparte de la nobleza negra, formado por ellos, por supuesto, bajo su dominio, hay un grupo selecto que es el que toma las decisiones más importantes en cuanto a... Ese grupo selecto del que habla, podríamos especular que es el que se encuentra en la cúspide, porque a día de hoy se menciona muchas sociedades y grupos que dicen que ostentan, vamos a decir, el rango más alto de poder. Para ti, tanto en la antigüedad como actualmente, ¿cuál crees que es esa sociedad o grupo que está, vamos a decir, jerárquicamente en la cúspide? La cúspide, según lo que he investigado y según reflexiones, no es un solo grupo en sí mismo. La cúspide hoy día es el resultado de una lucha, la que mencionaba antes, entre el nacionalcatolicismo y el emergente imperio veneciano y anglosajón, cuyo centro está en el Vaticano. Pero está en el Vaticano porque es una corporación milenaria que fue quien desde la caída del Imperio Romano fue recabando absolutamente no solo el poder, sino documentos, reliquias arqueológicas, absolutamente todo, más allí están los documentos que hacen que se hayan erigido como lo que decía, como los dueños de esta tierra. Son una especie de escrituras sin notario, vaya, porque no había notario, de escrituras de este planeta, que es lo que respalda todo su poder. Claro, pasan siglos y esto es una enorme telaraña, ¿no? Entonces, el Vaticano es una corporación, es un edificio pongamos por caso una sociedad anónima. Quien gobierna el Vaticano, gobierna el mundo, es decir, no es el Vaticano en sí mismo, sino lo que hay detrás. Y detrás está la nobleza negra. Pero esta nobleza la amplió a las monarquías europeas y a la aristocracia europea, ¿eh? También en todos condes, duques, toda esta plaga de sanguijuelas que hay por toda Europa, también forma parte en un segundo escalón de este control. Entonces, no creo que haya un grupo por encima de esta gente, y si lo hay es secreto, lo desconozco. Sí intuyo que hay determinados grupos, llamémosle ocultos, que han influido allá donde está el poder. Es decir, si el poder en un momento determinado estaba en Roma, ellos merodeaban por allí y tenían esa capacidad de alterar el rumbo de las decisiones o de las filosofías a aplicar o de las políticas a aplicar.
Igual sucedía en Venecia. Moldeaban a su antojo. No, no a su antojo, no creo que a su antojo, es decir, es una cosa muy sutil. Ellos no pueden mostrarse como que son lo que son, sino que de repente aparece un sujeto con unas ideas nuevas, porque considero que al tener mayor conocimiento, al que no accedemos nosotros, pues tienen esa ventaja de poder jugar con nosotros. Entonces aparece un determinado grupo, un determinado sujeto en un entorno determinado y allí inculca una idea o provoca un acontecimiento, porque están jugando a otra cosa y eso altera. No es que se muestren y se presenten, sino que pongamos por caso que en un momento que habría que un poco elucubrar sobre esto, pero pongamos por caso pues que en un momento determinado se está poniendo en duda, pues pongamos digamos la credibilidad de la Iglesia Católica en el medievo. Esta gente son capaces, por ejemplo, de provocar una mentira como puede ser una aparición mariana. De hecho, sucedió aquí en Canarias. La Virgen del Pino nunca apareció. Eso es un auténtico cuento. Y la de la Candelaria, les digo. Bueno, esos son los que alteran. Pongo en este caso un ejemplo del catolicismo, pero lo pueden trasladar a cualquier otra idea. Entonces, alteran ese rumbo. Nadie sabe quién en un principio ideó esa propuesta. Sí, es tan sutil que, claro, que se pierde ahí. Efectivamente, pero funciona. Entonces, esos son los poderes que considero que están detrás y que van allá donde les conviene, allá donde está el poder. Pero lo que es el poder de vigías, sobre todo, la nobleza negra vigila este sistema. Yo les dejo, ustedes a nosotros, déjenos en paz, déjenos a nosotros con nuestras cosas, y debido a unos acuerdos que considero que están relacionados con la antigüedad en cuanto a procedencia de patricios romanos. Ahí creo que está esa jerarquía. Más la familia Máximo, por ejemplo, la familia Orsini y la familia Colonna provienen de emperadores romanos. Pues hay unos acuerdos internos. Pero no por encima de este entorno, que luego tiene sus herramientas como son masonería, sionismo, jesuitismo, caballeros de Malta y demás, no creo que haya nada más que este grupo sutil que yo sospecho. Yo no puedo asegurarlo, pero ¿me entendiste bien? Sí, cuál es la desde idea? tu punto de vista, claro. Sí, esa es la idea. También, aparte de lo que mencionas del Vaticano, yo he nombrado en algunos vídeos que también hay cierto poder, vamos a decirlo así, en la milla cuadrada de Londres y en el Distrito de Columbia. ¿Qué papel crees que juegan esos dos respecto al Vaticano? Para mí el poder es un trípode, ¿no? Un trípode con una también pata en el centro. Está Roma, está la milla cuadrada que está dentro de la City de Londres, que ha sobrevivido a todos los asedios, absolutamente a todo, porque eso se creó en la época del Imperio Romano, tiene 2000 años y esa milla cuadrada ha sobrevivido siempre, por encima de reyes y por encima de invasiones sajonas, de invasiones normandas, de acuerdo, siempre ha estado ahí. Es muy, muy, muy curioso ese tema. Y luego lo que es Washington DC, que al igual que la milla cuadrada tiene jurisdicción distinta a lo que es el país donde se sitúan, es decir, están aparte. Washington DC se creó en una finca que se llamaba Roma, qué curioso, que pertenecía a la familia de los Carroll, jesuitas, qué curioso. Ahí fue donde se engendró Washington DC, que tiene mucha simbología de las fases romanas, prácticamente en todos los documentos oficiales y demás de lo que es la supuesta democracia están las fases romanas. Entonces, para mí, el Vaticano es el centro, la City es el brazo financiero, el brazo de que mueve el gran capital y demás, Washington DC es el brazo armado, ¿no? Es el brazo... el poder militar. El poder que aplasta, ¿no? Al frente del cual está la familia de los Borbón de Sicilia de hoy día, que son los antiguos Farnese, que fueron cofundadores o impulsores de los jesuitas. Ustedes pueden ver a Carlos de Borbón de Sicilia ser agasajado y ser saludado por los generales del US Enterprise, por ejemplo, ¿no? A Carlos de Borbón de Sicilia, la familia de los Farnese. Ese es el brazo armamentístico. Y luego está en el centro lo que es Suiza. Suiza es como la caja fuerte del poder, que ni siquiera Hitler se atrevió a cruzar sus fronteras. Hay un banco muy curioso ahí. Ahí está, por ejemplo, el Banco de los Bancos, el BIS, el Banco de Pagos Internacional, que es el que controla absolutamente todos los bancos del mundo. Es el que toma las decisiones
toma las decisiones que luego los bancos de estos testaferros sionistas deben cumplir. Un banco de los Rothschild, un banco de los Goldman Sachs y demás, no hacen lo que quieren, hacen lo que marcan las reglas del Banco de Pagos Internacional. Por eso yo sostengo que el poder no lo tiene quien tiene el dinero, sino quien marca las reglas del dinero. Porque esta gente, en el fondo, los que están detrás de todo no buscan dinero, lo tienen todo. Ellos buscan control y poder. El dinero es como un casino. En el casino tú puedes ser millonario, estar ahí 3 o 4 millonarios jugando, que el casino no va a interferir en tu dinero, lo que sí te marca son las reglas. El casino es mío, bueno, pues este mundo es de ellos, marcan las reglas y tú como testaferro, porque al final eso da un tema aparte, son testaferros, pues tú puedes ser millonario, puedes ser rico, que a mí no me preocupa, tú vas a hacer lo que yo te diga porque las reglas las marco yo. Entonces este es el... Sí, son las familias más conocidas que aparentemente para muchos que están en estos temas piensan que son los que tienen el poder, pero es como mencionas, ¿no? Son realmente los jugadores del casino, pero no son los dueños del casino. Claro, es que a mí en estos temas hay que reflexionar un poco. Pregúntense ustedes por qué, si esta gente son las que controlan todo, ¿cómo es posible que se muestren de una manera tan fácil? Lo digo porque cualquier chaval joven de 12, 13, 14 años que acceda a internet y solo busque un poco, se encuentra con los Rothschild, con los Rockefeller, con los Goldman Sachs, con Bill Gates, con George Soros. ¿Cómo es posible? O sea, esto no tiene sentido. Si ellos quisieran no ser vistos, tal como hablan los protocolos de los sabios de Sion, pues tienen suficiente capacidad como para no mostrarse. Es decir, son la cara visible del poder, lo hacen muy bien, pero esto tiene su historia, viene desde los judíos de corte. El poder siempre ha puesto por delante a los prestamistas, que en este caso son los banqueros, para que muevan las finanzas, pero ellos están detrás. Las casas reales del medievo, por ejemplo en el Imperio de los Habsburgo, por ejemplo en todas las casas reales había prestamistas judíos, no banqueros, prestamistas. Pues hoy día, con el paso de los siglos, esa herramienta que les fue bastante útil se ha convertido en los testaferros sionistas en general, que es un acuerdo que hay ahí, pues es lo mismo, es decir, yo estoy detrás de todo el dinero que tú mueves y de todo el poder que tú tienes. Ese es el papel que creo que desempeña. Ahora que nombraste el protocolo de los sabios de Sion, creo recordar que hay como una corriente que dice que es ficticio, que nunca existió, que eso fue una publicación que se hizo en un periódico, no se sabe muy bien la fuente de dónde vino. ¿Qué opinas tú de eso? ¿O qué sabes de eso? Es fácil comprobar que los protocolos de los sabios de Sion se publicaron en un libro de un ortodoxo que se llamaba Sergei Nilus. Existieron. Es muy fácil de comprobar, es decir, está en las bibliotecas, está en la bibliografía para comprobar que en 1905, creo recordar, allá en Rusia, en la Siberia, un tal Sergei Nilus, un ortodoxo fanático, en el apéndice de un libro que dedicado al diablo, es decir, denunciando el satanismo y demás, en las últimas páginas aparecen los protocolos de los sabios de Sion. Existieron. Lo que sí creo que me estás intentando decir en cuanto a lo que se habla es que como que es una fábula que no se ha cumplido. No, es que también se ha cumplido, es decir, lo que está escrito allí se cumplió. También en cuanto a las dudas sobre su existencia se habla de que no fueron los judíos y demás. Yo sostengo que no fueron los judíos, que es una historia larga de contar, pero para no desviarme, se puede comprobar que existieron. O sea, es muy fácil comprobar en la obra, cuando está datada, cuando está documentada en 1905, que en ese apéndice estaban los protocolos de los sabios de Sion. Que cuando le preguntaron a Sergei Nilus que de dónde lo sacó, él en su inocencia, ya perdido en la Siberia, decía que eso se había decidido en la primera asamblea sionista, congreso sionista que se celebró en Basilea. El pobre hombre no sabía que ese primer congreso sionista despertó tal expectativa que estaba lleno de periodistas y a puertas abiertas, es decir, cómo van a ir y mira ahí eso, ¿no? Él no lo sabía, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera... Mira, esto es un ejemplo de lo que hablaba, de que esta gente, cómo interfiere esta gente en el devenir de los hechos. Es decir, los protocolos de los sabios de Sion, da igual que los escribiera, el caso al que alteraron el rumbo de la historia, porque tuvieron tal implicación en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es a lo que yo me refiero cuando te digo, este poder oculto no tiene por qué mostrarse, simplemente en un momento determinado, pues mira, te coloca un libro delante.
y se lo lleva allá. ¿Quién le habrá llevado aquel libro al Sir Guinness? Pues pudo haber sido un agente británico, tranquilamente, es decir, mil maneras. Igual que eso hay infinidad de casos que hacen que alteren el rumbo de la humanidad. A eso me refiero. Cuando aparecen los protocolos de los sabios de Sion teniendo un objetivo que era envenenar Europa, porque estás culpando a los supuestos judíos de llevar a cabo una para gobernar el mundo, ¿no? Que en realidad eso aparece en una novela que se llama Biarritz, que con anterioridad había un capítulo que se llamaba En el cementerio de Praga, y en ese capítulo se habla es una idea del autor, no está hablando que no es algo real, donde se reunían determinados judíos, y de ahí, de Biarritz, y surge en parte los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, existieron y se han cumplido. Entonces la pregunta es, ¿quién es el poder capaz de hacérselo llegar a un ortodoxo y que con el tiempo se cumpla lo que allí se decide? Aparte que siempre es muy interesante la figura del chivo expiatorio, siempre lo han utilizado, y en este caso el chivo expiatorio son los judíos. Es muy útil. Súper interesante. Hay también una orden que se llama la Orden de los Templarios de Oriente, no sé si te suena, también conocida como Otto. Como Otto sí, pero no la sociedad Otto, ¿te refieres? Sí. No la he indagado. Y si lo he hecho hace tantos años, me suena que, pero no. ¿Y sobre los templarios? ¿Podrías decirnos algo? Bueno, de los templarios es una orden, es algo muy, muy misterioso en parte. Su creación, en principio fue creada pues como orden para luchar sobre todo en las cruzadas, ¿no? Guerreros de la Iglesia Católica, pero tenían tal conocimiento que ahí está el misterio de dónde adquirieron ese conocimiento, fuera del alcance del resto de la gente, y ostentaron tal poder en poco tiempo que la pregunta es cuál era la intención de los templarios, ¿no? Ellos, por ejemplo, llevaron a cabo las primeras prácticas bancarias. No crearon la banca, pero sí las primeras prácticas bancarias, algo muy curioso. Ya las hubo en Babilonia, ya las hubo en Egipto, pero lo que es el cambio y demás, lo que es ingreso en dinero, todo eso lo crearon los templarios. Hay aspectos misteriosos, pero también sobre los templarios se ha vertido infinidad de mentiras. Por ejemplo, cuando el reino de Francia estaba endeudado por completo con los templarios y veía que el poder de los templarios casi era superior al rey, los tachó de satanistas, los culpó de adoración al demonio y crearon la figura de Baphomet, esa cara con el demonio con cuernos. Además, es una auténtica mentira, porque el Baphomet tiene orígenes en la península ibérica relacionados con el campesinado y con la búsqueda de buenas cosechas. No tienen nada de oscurantismo, aparte que no hay ni una sola prueba de que los templarios adoraran a ese supuesto Baphomet, sino que a la hora de ser torturados, la única manera que tenían de acabar con la tortura era admitiendo que adoraban a Baphomet. Entonces hubo algunos que, para no seguir siendo torturados, lo admitieron, pero no hay ni una sola prueba. Los templarios tenían un poder impresionante, tenían conocimientos impresionantes, que luego, bajo mi punto de vista, con el paso del tiempo se fueron trasladando a lo que fueron varias órdenes religiosas en España, como son la Orden de Calatrava y la Orden de Montesa, que después fueron base una especie de intercambio para la creación de los jesuitas. Es decir, los templarios se convirtieron tiempo después en los jesuitas. Ellos pudieron ver que en el campo de batalla no era su lugar, porque los templarios acudían al campo de batalla, ¿no?, a luchar. Y en este caso los jesuitas no es así, optaron de otra manera y son los sucesores de los templarios. Pero sería para hablar horas, y sobre todo para acabar con determinados mitos que no son reales y otros que son auténticos misterios. Porque, por ejemplo, en su origen se sabe de unos 9 caballeros. Yo tuve en mis manos, hace muchos años, unos nombres, y uno de ellos era bastante curiosa su procedencia, muy ancestral, ¿no? Ya derivaba casi hasta Egipto, ¿no? Ahí algo extraño, lo perdí. El famoso disco duro que siempre le digo a todo el mundo que pedí en el 2010, ahí perdí oro puro, ¿no? Y lo perdí. Entonces es interesante, pero tengamos cuidado con lo que se dice sobre los templarios, porque, por ejemplo, esto de que eran satánicos y adoraban al demonio, esto es falso. Hay un tema muy actual también, que
que es el tema de la Agenda 2030 Sí. y el Tratado de ya sabemos cómo sigue la Sí. palabra, Pandora. de Pandora, sí. ¿Crees que conseguirán llevarlo a cabo? ¿O de alguna forma estos personajes mm, no consiguen lo que quieren, pero lo intentan? Tú lo has dicho. Ellos lanzan unas propuestas muy ambiciosas porque saben muy bien que si lanzan 17 propuestas con la Agenda 2030, quizá logren 4 o 5. Es la manera de funcionar de los fabianos. Los fabianos no tienen prisa, los fabianos funcionan con... A largo plazo. Sí, sí. Ellos, si la sociedad no es ocasión para que avance sus propuestas, se retiran. Es una táctica que viene de un emperador, de un general romano al cual el fabianismo rinde pleitesía, se llamaba Quinto Máximo Verrugoso. De ahí viene Quinto Flavio Máximo Verrugoso, de ahí viene la Fabian, ¿no? Quinto Fabio. La Agenda 2030, tú ves que está funcionando en algunos países y en otros no. En España ha tenido una injerencia brutal, sobre todo el tema transversal de la ideología de género, del feminismo, el tema medioambientalista es brutal. Pero sin embargo, por ejemplo, en Rusia no. En Rusia ha funcionado el tema medioambientalista, pero el tema del marxismo cultural y la ideología de género no ha funcionado absolutamente nada, porque la cultura ortodoxa sí se lo impide. Y no digamos en África, no le vayan a hablar de África de ideología de género, de marxismo cultural y de cambio y de sexo fluido y de estupidez esta, no lo vayas a hablar. Entonces, y en parte de Iberoamérica tampoco, en gran parte. Entonces, ellos han lanzado un órdago que al mismo tiempo es un gran negocio, porque ellos funcionan así, ¿no? Ellos son ofertas para que el Fondo Monetario Internacional y los bancos mundiales suelten dinero que luego el espectro capitalista va absorbiendo y va haciendo negocio con ellos. Es así, estos son ofertas de dinero, no es otra cosa. Y ahí van avanzando poco a poco. Pero ya la Agenda 2030, que fue la Agenda 2021, que fue la Carta de la Tierra, ya ha pasado a ser la 2050. Ya no existe la Agenda 2030, existe la 2050. Es decir, han llegado hasta donde pueden llegar. Somos nosotros los que tenemos un poco que estar alerta en ese sentido, a la medida de lo posible, para que la gente se informe. Siguen avanzando en determinados países. Hay algunos aspectos que van a quedar implantados, pero la gran mayoría no. Ellos ahora se lo prorrogan hasta el año 2050, dentro de estos objetivos que en realidad son fabianos. ¿Podrías hablarnos un poquito del poder antiguo que había en Egipto, en Babilonia? ¿Sabes algo sobre eso? Bueno, el tema de Sumerio y Babilonia es muy curioso porque llama la atención cómo se forjó esa civilización. Incluso en la propia Wikipedia encuentras la famosa historia de la aparición de, unos llaman 6, otros 9 señores que aparecieron allí, que fueron los que enseñaron, por ejemplo, a los sumerios a la agricultura, de convertirse en nómadas sedentarios. Eso es un hito importantísimo entre la humanidad, ¿no? Señores que no se sabe de dónde aparecieron. Hay diversas teorías, supuestamente aparecieron de la India, ¿no? Claro, si nos remontamos a la India e indagamos de dónde proviene toda la cultura hindú, quizá nos tengamos que retrotraer a continentes perdidos. Es posible, solo son hipótesis, ¿no? O sea, es un tema que da mucho para hablar. Pero si nos centramos en Sumeria, llama la atención esa gente que les proporcionó determinados conocimientos entre comillas, porque entre esos conocimientos supuestamente estaba el consumo de las gramíneas, y las gramíneas de los cereales, y los cereales no son muy adecuados para el ser humano, ojo. Ahora sí, pasados miles de años, pero en principio, bueno, son temas, ya me estoy desviando. Luego en Babilonia hubo una especie de veneno que se fue incrustando en la sociedad, que convirtió aquello en lo que hoy la gente entiende como satánico. Yo no utilizo ese término porque había ahí un culto, el culto a la serpiente, o la sociedad de la serpiente, que comúnmente está en muchas culturas que son inconexas entre sí, pero ahí está la serpiente. Entonces dicen que de alguna forma era como venerar la sabiduría, el conocimiento. Efectivamente, lo que significa la serpiente es eso, sí, es eso. Había de todo, pero había como también unos intereses que hacían, que buscaban desviar al ser humano de
digamos, del camino correcto, ¿no? Esos son poderes que comenzaron ahí, que luego se trasladaron a lo que fueron los orígenes del judaísmo. También tiene que ver con los orígenes del judaísmo. Es un tema muy complejo. Yo no he indagado demasiado, he indagado lo básico. De Egipto se hablan mil historias, pero también hay, sobre todo, conocimiento y grupos esotéricos y grupos que se mantenían al margen porque entre ellos buscaban avanzar en el conocimiento, que luego se convirtió en el rosacrucismo o en la masonería, que en realidad no son grupos negativos, salvo la especulativa, que es un caso aparte, sino son gente que en el medievo, para huir de la persecución católica, pues se ocultaban en determinados grupos para avanzar más allá de la imposición católica de que todo era la Biblia y que todo es el catolicismo. Entonces, claro, hay una connotación muy equivocada en la palabra ocultismo que menciona, claro, que no, o sea, comúnmente está asociada a lo negativo, a lo oscuro, pero ocultismo simplemente significa lo que está oculto. Claro, no es más. Habrá de todo. Hay partes negativas, pero en general el ocultismo al que se refiere la historia, porque está muy manipulado sobre todo por los intereses religiosos, ¿no? En esta idea de que del cristianismo, por ejemplo, y demás, de que todo lo que no sea cristianismo es negativo y es ocultista, pues hace mucho daño, ¿no? Hay que salirnos de esa idea. Son conocimientos ancestrales en muchas ocasiones que las personas en un determinado momento, por ejemplo, Rosacruz, en determinados momentos de la historia era imposible que se mostraran lo que estaban los conocimientos de alquimia, por ejemplo, que la gente que la iglesia los atacaba como brujería o sea, es decir, hay un mundo ahí que sobre todo hay que desprenderse. Claro, a la iglesia, perdona, no le interesaba el progreso espiritual del individuo, sino la implantación de, vamos a decir, una doctrina para manipular a todo el mundo. Claro. El rosacrucismo, en base a lo que yo entiendo, era más bien un camino de progreso espiritual, cosa que a lo mejor no interesaba mucho. Claro, sí, la base del rosacrucismo, sobre todo de los últimos 500 años, la alquimia. Lo que más trabajaban, pero claro, la alquimia es un camino también hacia esa espiritualidad en cierta medida, ¿no? Luego también ha sido infiltrado, porque hay una parte que se forjó en Alemania, que se trasladó a Inglaterra, que fue el germen de la Royal Society de Londres, ¿no? La base de la ciencia, que también ha sido infiltrado, pero el trasfondo del rosacrucismo es la búsqueda del conocimiento. Y en estos tiempos de internet y demás se les está envolviendo a todas estas sociedades en connotaciones que no lo son. Yo no digo que no haya algún grupo Rosacruz o masón que lleve a cabo determinadas prácticas que no deben ser así, pero por lo general lo que se está es culpando al conocimiento de lo que la religión no quiere darnos, que es por donde tú ibas ese tema, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, ya Pues, algún tema actual. Pues tema actual, antes tocaste el tema del tratado de pandemias y demás, ya me dije la palabra, bueno. Eso lo están intentando, ¿no? Están avanzando, pero hay países que también ya lo están rechazando, ¿no? Yo dudo mucho que el mundo acepte que la OMS se haga cargo en un momento determinado de todas las decisiones. A mí me resulta complejo. Sé que por ahí dispararon al presidente esloveno, que era contrario. Está pasando muchas cosas raras, pero yo soy optimista en ese sentido. Ellos intentan avanzar. No veo que estos tipos sean capaces de lanzar otra supuesta pandemia ni a corto ni a medio plazo, porque necesitan muertos sobre la mesa, y no veo cómo van a hacer lo mismo que hicieron con los viejitos de la residencia, ¿no? Ese crimen algún día tendrá que saberse. Y pilló al mundo despistado y así de manera imprevista. Y mucha gente que incluso se pinchó, ya no lo hará. Y dudo mucho que esta gente sea capaz de meternos a todos en las casas, ¿no? Durante unos meses como lo hicieron esta vez. Pilló al mundo de imprevisto. Entonces lo veo muy difícil. En el tema medioambiental sí que están intentando tramar alguna que otra jugarreta relacionada con que el clima está llevando, pero
para mí estos tipos están locos y son psicópatas y yo dudo que lleven a cabo todas estas cosas. Seguirán fastidiando, seguirán haciendo daño. Tenemos que estar alerta, pero de ahí a que esta gente sea capaz de conseguir todo lo que ellos se proponen, yo sinceramente no lo veo. De hecho, hablaba de la Agenda 2030, pero es que incluso con la pandemia, ¿no? No sé, yo no veo. La gente puede estar despistada en su vida diaria, en su trabajo, en sus cosas, pero la gente que se dice despierta, que a mí no me gusta, tratan muchas veces a los demás de tontos y demás, y eso no es así. Viven en otro mundo, que no están al tanto de estos temas, pero hay aspectos en los que no se puede, no van a permitir. Hay que ser empáticos también con la gente que de alguna forma está en la trampa. Hay que entenderla. Además es su decisión. La gente que no quiere saber, pues no quiere saber. Por eso yo no quiero ser salvador de nadie. Es decir, si es tu decisión, es tu decisión. Pero no, hay algunos en la disidencia, me viene a la memoria uno que se ha arrogado el ser el rockero de la disidencia, no me hace gracia porque no lo conoce casi nadie. Yo soy muy crítico en este tema, que siempre que hace un artículo y siempre que hace algo, es como para burlarse y para atacar a los que sí, menospreciar. A mí me parece una falta de respeto absoluta, ¿no? Bien distinto es los que están en cargos de poder, que siendo conocedores de estos temas se hayan prestado al tema. Eso para mí son traidores, pero y dignos y merecedores de lo peor. Pero la gente de la calle que está en su vida diaria, ¿por qué le vas a culpar tú de no saber? O de no querer saber también, es su decisión, no los ataques. Sí, al fin y al cabo ellos siempre juegan como has mencionado otras veces, con el divide y vencerás, creando una dualidad, un rojo azul o un blanco amarillo. Claro, pero que luego se preste parte de lo que se llama disidencia a seguir abriendo esa brecha entre esa división, a mí me parece lamentable. Sí, crea más división todavía. Claro, en el mundo, en los tiempos de lo que sucedió y con posterioridad hay infinidad de divulgadores, infinidad de canales y demás que han sido auténticamente lamentables. A mí eso que se llama disidencia me parece lamentable, ¿no? Erigiéndose incluso no sé, un poder que no sé dónde lo sacaron, cuando los verdaderos héroes de aquel tiempo eran los padres que se negaban a sus hijos, o los que iban al colegio, o sea, los héroes son anónimos y están en las calles, no ustedes que se dedicaban a hacer actos por todo ahí. El que no consentía en esa época fueron auténticos héroes. Sin duda, anónimos, no tienen por qué tener un canal de YouTube. Exactamente. Pues Jorge, quiero mencionar por último que tienes una trilogía súper interesante. Sí. Son 3 libros que pondré los enlaces en la descripción del vídeo. Y solo me queda darte las gracias por esta enriquecedora charla y espero que haya una próxima. Pues gracias a ti, John, y mira, aquí estoy. La gente me dice, oye, quiero hacer una grabación, te lo comentaba, que la gente me preguntaba por qué no aparecía, bueno, porque nadie me lo había propuesto. Pues mira, en poco tiempo me lo proponen 2 y yo me presto sin ningún problema. Y cuando quieras, en otro momento, podemos echar otra charla. Yo encantado, me ha sido muy agradable, la verdad. Pues muchísimas gracias de corazón, Jorge. Sí, Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista. Nos vemos en la próxima.